Hola, ¿cómo están? Una alegría saludarlos. Bienvenidos al estudio del Manual de Iglesia. Estamos en un desafío de hacer el repaso de cada uno de los capítulos del Manual de Iglesia y hoy me encuentro para esto con el pastor Josué Yempen, un pastor de experiencia, y también nos encontramos con nuestro amigo el pastor Ronald Aquije, quien nos está acompañando en el estudio de todos los capítulos de este manual. En esta ocasión estudiaremos el capítulo número 11 que se titula Los cultos y otras reuniones de la iglesia. Y para eso quiero invitarte a que busques tu manual de iglesia, que estamos listos para empezar. El estudio del capítulo 11, titulado Los cultos y otras reuniones de iglesia, empieza con un versículo que me gustaría leer junto con ustedes, que está en Juan 4:23, que dice así: Nuestro Señor Jesucristo declaró que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Quiere decir que Dios nos busca a nosotros como fieles adoradores. Y en este capítulo encontraremos cuáles son las pautas para los cultos y nuestras reuniones de iglesia. La primera pregunta que podríamos nosotros tener de este capítulo es: ¿cuál es el propósito de los cultos y de las reuniones de nuestra iglesia? ¿Y qué se debe enseñar en cada uno de estos cultos, Pastor Josué? Muchas gracias, Pastor Farí, por estar compartiendo esta mesa y justamente dando alguna claridad acerca de nuestro manual de iglesia. A la pregunta, Pastor, usted acaba de leer un pasaje bíblico y el contexto es interesante, ¿verdad? La mujer preguntó: ¿y puede ser aquí? ¿Puede ser allá? Pero La adoración, por cierto, ¿no? Pero en asunto de adoración, no tiene que ver mucho tanto el lugar, sino la modalidad, como dice la palabra de Dios. Y Jesús lo explica y dice: en espíritu y en verdad. Y sabe que a ellos Dios está buscando, ¿no? ¿Cuánto implica entonces nuestra adoración? Implica muchísimo, ¿no? Pues bien, entonces, ¿qué propósitos tiene la adoración para el creyente en este caso, ¿no? Y yo he enumerado ahí algunas cosas, algunos propósitos, y quiero ir mencionándolos así, comentándolos. En primer lugar, es adorar a Dios, pero ¿por qué razón? Porque Él es nuestro creador y porque Él también es nuestro Salvador, ¿no? Amén. Entonces, un primer propósito es que en la adoración hay que combinar el respeto a Dios por su obra creadora y también por la parte salvífica que Él ha hecho en beneficio del ser humano. En segundo lugar, tal vez, Pastor, es entender la palabra de Dios, sus enseñanzas y propósitos. ¿Para qué yo voy al templo? ¿Para qué voy al lugar a adorar a Dios? Entonces, resalto, ahí la palabra de Dios tiene un lugar preponderante, ¿no? La palabra de Dios tiene un lugar resaltante, es vivificar la vida. Entonces yo voy al culto para eso, para entender la palabra de Dios. Pero hay un tercer lugar. Como es una comunidad de creyentes y el ser humano no fue creado para vivir solo, una isla, pues entonces al encontrarme con mis hermanos, mi espíritu, ¿no? Confraterniza, mi espíritu hace que esté alegre, contento. Y otro propósito entonces de ir al culto, al lugar de reunión, es para encontrarme con mis hermanos, para interactuar en fe y en amor y confraternizar unos con los otros, ¿no? Pero también yo encuentro, pastor, acá que hay otro propósito, y es la testificación. ¿Cómo yo me preparo para compartir mi fe con otros? ¿Cómo yo hago que mi fe tenga importancia en mi vida? Entonces, salir al culto, yo encuentro que una de las razones es que tengo que testificar. Y sin testificar, yo creo que mi fe va a ir muriendo lentamente. Y tal vez un último propósito, pastor, es aprender cómo cumplir la comisión evangélica haciendo discípulos en todo el mundo. Y ahí está el meollo de mi adoración. Por eso Jesús dijo: id y haced discípulos. Wow.
realmente uno cuando piensa en un culto, no se da cuenta tal vez hasta no leer este capítulo, la implicancia real que tienen nuestros cultos en nuestra vida espiritual, no solo para nosotros, sino también como un ente de predicación para testificar nuestra fe personal a otros. Y realmente al leer ese estudio, al estudiar este capítulo, realmente nos damos cuenta de la importancia de cada culto. Y también nos hace pensar si nuestros cultos están cumpliendo esos objetivos. Nos hace también evaluarnos a nosotros mismos y al culto que tenemos en nuestras iglesias. Ahora, no sé si usted tiene algún comentario, pastor. Sí, quizá, Pastor Farid, podemos explicar la razón de este capítulo en función a la adoración correcta a Dios. Hoy vivimos en un tiempo donde se ha diseminado demasiado ramas de distintas iglesias que pretenden adorar a Dios a su manera. Y en la iglesia verdadera, en la iglesia de Dios, nosotros no podríamos tomar de aquí y allá para la adoración a nuestro Dios. Entendemos que los principios de adoración están revelados en su palabra, en el espíritu de profecía, y de esa manera es como la iglesia adora a Dios de forma correcta, siendo que no adoramos a Dios como nosotros queremos adorar. Ese es el principio de que lo vemos desde la ofrenda de Caín y Abel, sino como Dios desea que se le adore. Y en los principios expuestos en este capítulo encontramos muchas de las cosas que indican y nos orientan sobre cómo debe de llevarse la adoración en nuestros cultos, en nuestras programaciones, en nuestras actividades de iglesia. Adicionalmente, pastor, ¿no? Lo que dice el pastor Aquije, muy importante, ¿no? Y entender que en el tema del gran conflicto, la adoración juega un rol preponderante para nosotros, ¿no? Y capaz que por ahí nos hace falta hasta mejorar o volver a aprender algunas cosas, ¿no? Y este capítulo tiene la intención entonces de cómo ayudarnos, hermanos, ¿no? Cómo mejorar nuestra adoración a Dios, ¿no? En nuestros cultos, básicamente. Muy bien. Cómo mejorar nuestra adoración a Dios, cómo hacer que nuestros cultos lo adoren de una manera más clara y más vívida en la vida de nuestros miembros de iglesia. Ahora, no podemos separar la adoración de la música. La música cumple un rol fundamental en la adoración de iglesia. Qué hermoso se siente un culto cuando empezamos a cantar todos en armonía, cuando todos en la iglesia cantan. Hay iglesias donde uno llega y suena el himno y solo suena la música que acompaña o los cantantes que acompañan la música, pero no se escucha la iglesia. ¿Cuán importante es la música en la adoración? Por eso, en líneas generales, la pregunta sería ¿cómo podemos hacer que la música cumpla su rol de manera correcta dentro de la adoración en la iglesia? Porque la música también es un elemento que también nos puede desunir como iglesia, ¿no? Nos puede desunir. Por eso, ¿cómo encontrar ese equilibrio para que la música cumpla su rol en la adoración de la iglesia? Tal vez ahí un poquito de comentario. Tuvimos ahí una clase doctoral con un maestro argentino. Y él decía que la música es un don particular y especial de Dios. Y que no todos a lo mejor tenemos la misma habilidad. Ahora, este capítulo recomienda que la música debe tener belleza, ¿no? En otras palabras, que guste, no solamente al cantante, sino al oyente en este caso. Debe también tener esa majestad, ese poder, ¿no? Recordemos que a través del canto estamos adorando a Dios, ¿no? Y hay otro concepto todavía que más abarcante al respecto. Se debe cantar con el espíritu y con el entendimiento, pastor. ¿Entendí lo que estoy cantando? ¿Entendí lo que alguien cantó? O sea, no es solo sentimiento, cómo me hace sentir, sino también tiene que incluirse la razón en esta adoración. Y yo creo que involucra también, pastor, aún el sentido o el tenor de ese canto, ¿no? ¿A quién estoy cantando? ¿Qué es lo que implica ese tenor de ese canto, ¿no? Por eso, con el entendimiento, ¿no?
tiene que elevarme a la adoración. Muy bien, entonces debemos cantar con nuestro corazón, pero también con nuestra razón. Ahora, ¿qué otras cosas podemos mejorar en nuestra adoración en relación a la música dentro de la iglesia? Bien, este tema es un tema del cual se podría hablar muchísimo. No es de pronto el espíritu un seminario completo, pero el manual nos da algunas pautas que son concretas y muy interesantes. Por ejemplo, resalta en la página 141, y yo me quedo con esta frase pequeña y poderosa. Dice, la música debe tener belleza, majestad y poder. ¿Cómo nos imaginamos una música bella? Creo que en la música la belleza tiene relación a la armonía, a la forma en la que es acompañada la melodía y nosotros nos podemos sentir inspirados, elevados. Por otro lado, la majestuosidad implica que esa música nos es propicia para la adoración. Y solo con estos dos criterios, antes de llegar al poder, podríamos llegar a entender que la música en la iglesia no es igual a la música en el mundo, porque es una experiencia de adoración. Si esa música no me eleva, entonces no está cumpliendo el propósito de ser una música sacra que me lleve a una experiencia correcta de elevar mi ser al Señor y poderlo adorar. Dice allí también, elévense las voces en cantos de alabanza y devoción. Y note esta recomendación concreta del manual de iglesia, que no es otra cosa que una cita de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 501. Dice, si es posible, recurramos a la música instrumental y ascienda a Dios la gloriosa armonía como ofrenda aceptable. Bueno, hay muchas cosas en profundidad que se podrían hablar de esto, pero creo que aquí hay un espíritu de que siempre la música que implica la belleza en su ejecución, que implica la armonía elevadora, es la que tiene el poder para hacerme ascender en adoración a Dios, ¿no? Y finalmente aquí algunas otras recomendaciones que también nosotros encontramos es que el canto no ha de ser entonado siempre por unos pocos, tan a menudo como se pueda, que participe toda la congregación. Y nos ponemos a pensar en el himnario adventista. Creo que nosotros podríamos difícilmente encontrar una iglesia que sepa cantar el 100% de los himnos. Hay mucho que nosotros, por ejemplo, podemos aprender a la iglesia, enseñar, mejor dicho, a la iglesia, que podríamos llamar un músico. Mire, enséñanos este himno, que no lo cantamos, que no lo sabemos. Aparte, la Biblia también dice, cantad a Jehová cántico nuevo, y numerosos salmos repiten esa misma expresión. Hay algunos que solamente dicen, solamente los cánticos del himnario son válidos, pero tanto la existencia de un don de la creatividad, de la música, la misma expresión bíblica de cantar al Señor cántico nuevo, nos llaman a la creatividad. El ser humano puede crear música y puede crear música de la buena que nos ayude en esa experiencia elevadora hacia Dios. Estoy pensando, pastor, en el culto de un sábado, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo nosotros le dedicamos al espacio de la música? Y a veces poco, ¿no? Cuando realmente la música tiene ese poder para elevarnos a la presencia de Dios. ¿Y cuántos himnos tenemos hoy en el himnario? Más de 600 himnos. Y a decir verdad, aun cuando algunos tengan una opinión diferente, pero nuestros himnos han sido plenamente seleccionados ¿para qué? Para tener gozo, paz al corazón, alegría, ¿no? Así que una linda ocasión ir a la iglesia con un canto. Estoy recordando en la historia de la iglesia, ¿no? Cuando el pastor Jaime Huay dice entraba al templo, ya los hermanos estaban ahí reunidos y en el pasadillo él cantaba un himno y al unísono todos ellos se unían en alabanza a Dios. Es verdad.
Interesante. Pastor, tal vez como para hacer una pregunta un poquito más personal, ¿cuál es su himno favorito, pastor? Ya que usted habla así con tanto cariño del himnario. Y yo no tendría de ir, pastor, de repente así un himno tan especial, pero tengo muchos. Uno de ellos es Amigo Fiel de Cristo, ¿no? Me ayudó en mi peregrinaje como pastor aquí y allá, en tantas luchas, y encontrar que Jesús es nuestro reposo, consuelo. Amén. Pastor Ronald. Padre, a tus pies me postro, mi himno favorito. Ah, muy bien. Yo, así como el pastor, tal vez no tengo un himno favorito, pero hay uno que siempre me conmueve, que es el 183. Pues un himno que es lo que Dios me dice a mí, ¿no? No me olvidé de ti. Amén. Es un himno hermoso y siempre animamos también en los cultos familiares, que también son momentos de adoración, a poder cantar. La música nos eleva al Señor y tal vez llevamos a la reflexión que no estamos aprovechando el poder de la música, tal vez en su totalidad, para llevar un culto de oración realmente a la presencia del Señor y elevarnos a la presencia del Señor. Muy bien, los cultos de la iglesia son muy importantes. Tenemos cultos importantes en la iglesia, pero la pregunta que nos podríamos hacer de este capítulo es, ¿hay algún culto que es más importante que los demás? Y si es así, ¿cuál es? Pastor, de repente, antes de responder esa pregunta, yo quisiera añadir un detalle ahí al respecto. ¿Y cómo debe ser mi preparatoria para ir al lugar de adoración? Ay, buen tema. ¿No? Y es como cuando uno va a ir a un lugar de una fiesta o alguna reunión familiar. Y uno a veces hasta elige la mejor vestimenta, el mejor look, ¿no? Y entonces cuando uno va a la casa de oración, también debemos tener cierta preparatoria. En este caso, por ejemplo, el manual recomienda, como padres, cuál es el rol en la enseñanza a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que están yendo a encontrarse con Dios. Y yo le digo así, ella es mi escritora favorita. Y la llamo así porque me acostumbré, ¿no? Y me estoy refiriendo pues a la hermana Elena de Hawái. Y ella dice así una cita: padres enseñen a sus hijos a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y comprendan que Dios está aquí. Entonces, yo llevo a mis hijos, les recalco, les enseño, ya previamente les he indicado en la casa, pero ahí en el lugar de reunión les digo, no se olviden, Dios está aquí. Entonces, hay que enseñar en reverencia a nuestros hijos. Por otro lado, ¿no? Hay que enseñarles ese decoro, ese comportamiento adecuado, ¿no? Hay que enseñarles que el lugar donde estamos es un lugar de respeto a Dios, hay que guardar silencio, ¿no? Y ahí una vez más la sierva del Señor dice que debemos evitar las risas, las habladurías, los cuchicheos ahí dentro, ahí, ¿no? Imagínese, pastor, estamos ante un Dios santo. Entonces, mi adoración tiene que ser acorde con la santidad divina, ¿no? Y tal vez lo último, ¿no? Hay que enseñar también la hospitalidad. Hay un pasaje de la palabra de Dios, ¿no? Es un punto muy importante, pastor, la hospitalidad. La hospitalidad, esa amabilidad, una iglesia alegre, contagiante, receptiva, ¿ve, pastor? ¿No? Entonces, en ese sentido, ya va solita, ¿no? La iglesia va acumulando más adoradores. Bueno. Muy bien, pastor. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cuál podríamos decir que es el servicio más importante o el culto más importante dentro de nuestra iglesia? Bueno, pastor, ahí, como ya es de amplio conocimiento, ¿no? Aquella frase, ¿no? El corazón de la iglesia es la escuela sabática. Y el culto o el servicio más importante, ¿no? Es la escuela sabática. Y hay una frase que el manual define ahí muy bonita, ¿no? Es la iglesia en estudio. ¿Y qué estudiamos ahí? De manera sistemática, pues estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Ahora en este trimestre estamos estudiando, por ejemplo, la verdad de los 3 ángeles, ¿sí? Entonces, a través de la escuela sabática, entonces la intención es animar a los miembros, ¿no? A asistir a la escuela sabática, pero también llevando visitas a ella, ¿no? Imagínense, ¿no? Si somos en una iglesia 50 miembros
y solamente uno llevando a otro. Cuánto bien haríamos, pastor, ¿no? Entonces, la escuela sabática también, por otro lado, nuestro manual dice que tiene un programa adecuado para cada edad. Esa franja etaria está dividida, ¿no? Los de cuna, los de infante, los de Desde que primaria. naces hasta que te mueres, Hasta que hay, te mueres. hay una escuela para ti, una Hay- clase para ti. Y entonces uno va donde corresponde, ¿no? Muy bien. La escuela sabática también promueve las actividades las actividades misioneras de la iglesia local, pero también está pensando en el mundo. Porque la misión no es solamente aquí, la misión es transcultural, llegar a todo el mundo, ¿verdad, pastor? Uno de sus objetivos tiene que ver con la misión mundial. Y nuestras ofrendas, pastor. Exacto. ¿No? Antes de la escuela sabática tenemos un programa ahí, el informe misionero mundial, ¿no? Y nuestras ofrendas contribuyen al crecimiento aquí y allá, pastor. Muy bien, entonces la escuela sabática dentro de nuestra adoración tiene un rol muy importante. Un día escuché un hermano que vino a mí un poco áspero, ¿no? Me dijo, ustedes en la iglesia adventista están dejando de estudiar la palabra de Dios, usan sus cultos para solo predicar, no para estudiar a profundidad la Biblia, ¿no? Y le dije, hermano, ¿a qué hora llegó al culto, no? ¿A qué hora llegó a la iglesia? No, llegué yo a las 10, 11 de la mañana, yo estuve antes de que empiece el culto. Y le dije, bueno, hermano, el culto no empezó a las 11, empezó a las 9:30, porque es en la escuela sabática donde nos dedicamos a estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y en la escuela sabática, como dice el manual de iglesia, uno de los cultos, tal vez podríamos decir el culto más importante, porque es donde se estudia a mayor profundidad la lección de escuela sabática. Ahora, no solo tenemos el culto o la escuela sabática, sino también tenemos el servicio de comunión. ¿Qué incluye, qué simboliza y cómo se debería conducir? Bien, el servicio de comunión implica algunas partes en su composición. En general, el servicio de comunión comienza con un lavamiento de los pies. Y el rito de lavamiento de los pies tiene su fundamento bíblico en Juan capítulo 13, donde tras Jesús lavar los pies de sus discípulos, en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. ¿Y qué es lo que se busca en un servicio de comunión? Es el perdón de Dios. Pero la Biblia nos enseña que antes de pedir el perdón de Dios, hemos de perdonarnos también los unos a los otros, y en ese sentido, el rito de lavamiento de los pies, o conocido también como el rito de humildad, es el que nos ayuda a nosotros a entender que hemos de ser siempre humildes para reconocer nuestros errores y estar dispuestos a perdonar a nuestros ofensores. Y nosotros también a pedir perdón a quienes hemos ofendido, porque ¿cómo nos acercaríamos a Dios pidiéndole que perdone nuestros pecados si en primer lugar nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás? En ese sentido es que el rito de comunión es una preparación previa para el servicio de la Cena del Señor que nosotros ingresamos luego del servicio de lavamiento de los pies. Y Solo para hacer un paréntesis allí, en esta nueva revisión del manual de iglesia se ha actualizado el término. Antes era Santa Cena y ahora se utiliza el término Cena del Señor. Correcto. Y valga la pena mencionar, pastor, que la Cena del Señor para nosotros como comunidad cristiana en general es algo muy practicado, más que nosotros como iglesia adventista tenemos una identidad un tanto distinta en relación a cómo otros credos practican esto. Para otros, la Cena del Señor se convierte en la participación literal del cuerpo y de la sangre de Jesús, mientras que para nosotros es el símbolo que, según las Escrituras, así fue como Jesús quiso que nosotros entendamos esta práctica, ¿no? Y la Cena del Señor no es otra cosa que participar del pan y del jugo de la uva, o conocido también como vino, que para nosotros es un vino sin fermentar. Participamos de el símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decíamos en otro de los capítulos que es como un pequeño bautismo, porque está basado en la misma simbología que el bautismo, que según Romanos 6 es la muerte de Jesús. Y
Bueno, una de las cosas que aquí se menciona es que esto debe de ser conducido también debidamente, siempre a través de un anciano o pastor ordenado para esta responsabilidad, y pues la iglesia puede participar de este servicio hecho de manera específica para las personas que ya han sido bautizados, que son miembros de nuestra iglesia, o en todo caso, quien está comprendido y entendido en qué consiste este emblema, esta participación de los símbolos, y que no es un juego participar de el pan y el jugo de la vid. Pastor, me gustaría añadir ahí lo siguiente, ¿no? Ya que estamos hablando de la adoración, de los cultos, los ritos, los servicios, ¿no? ¿Cómo es que la cena del Señor o el servicio de comunión llega a ser importante en mi fe como miembro, como creyente? Entonces, el manual dice que debe ser una experiencia gozosa, ¿no? Una experiencia donde yo encuentro el amor, la receptividad de Dios, la aceptación de vuelta de Dios. Y como decía el pastor Ronald, ¿no? Claro, incluye el lavamiento de pies, pero ese lavamiento de pies, cuando uno se remonta a la historia, ¿no? El caminante llegaba ahí como huésped a la casa a hospedarse, y el anfitrión, diríamos, ¿qué hacía? ¿Cuál era su rol de él? ¿No? Esos pies empolvados, esos pies cansados, eran lavados, ¿no? Por el huésped. Entonces hay una lección espiritual. Entonces, Jesús quería que a través de este símbolo, la persona participante se llenase de humildad y servicio. Pero además dice que Jesús quería lavar los celos, el enojo, el orgullo de los corazones. Entonces, a través de este simbolismo nos damos cuenta entonces que estamos siendo más semejantes a Jesús. Pastor Farid, quizá una de las cosas importantes también a mencionar es que en muchas ocasiones tenemos personas enfermas que por alguna cuestión de enfermedad o discapacidad no pueden venir a participar de la cena del Señor. Pero este momento es tan importante en la vida de la iglesia que la iglesia tiene la responsabilidad a través de los ancianos y los diáconos de hacer llegar este servicio a aquellas personas que no pudieron venir presencialmente a la iglesia. En la página 151 se menciona, en la página del manual, dice: si algunos miembros están enfermos o si por alguna otra razón no pueden abandonar su hogar para asistir a la ceremonia de comunión en la casa de culto, se puede realizar un servicio especial en la casa para ellos, oficiado por el pastor o por un anciano, que puede ser acompañado y asistido por diáconos y diaconisas. Y yo creo que esta es una de las funciones más elevadoras de un anciano de iglesia, de un pastor, de un diácono: llevar la cena del Señor a aquellas personas que no pueden venir a la iglesia. Y es algo que a menudo olvidamos, pero vale la pena aquí que estamos recordando lo que se nos estipula en el manual. Este es uno de los deberes que tenemos para la reconciliación de todos. Muy bien, tal vez solo... No, y recordar, pastor, mira, esta es una cita que tiene que alegrar a todos, ¿no? Ella dice que en ocasiones como estas, el mismo Señor Jesucristo honra con su presencia cada vez que participamos. Amén. Entonces, no solamente es un acto de estar allí, es un privilegio contar con la presencia de Jesús en esta reunión. Y entonces ahí animar, ¿no? Porque a veces uno pregunta: pero yo hice tantas cosas, yo me equivoqué, erré tanto, ¿y cómo poder participar? Entonces vamos a recordar, ¿no? En la ocasión cuando Jesús celebró el servicio de comunión con sus discípulos, también estaba Judas. Solo que uno hay que analizarse, uno hay que ver. Entonces, pero para mí es un privilegio, y lo que dice el manual, ¿no? Es la presencia de Jesús que honra estar con nosotros ahí. Amén. Tal vez solo para hacer un repaso, ¿quiénes pueden oficiar esta ceremonia? Es una ceremonia especial
no la puede oficiar cualquiera. ¿Qué dice el manual de iglesia? Únicamente puede oficiar un pastor o anciano debidamente ordenado. Y en la repartición de los implementos de la cena del Señor, un diácono o diaconisa que ha sido debidamente designado para su cargo, para su función. Muy bien, quiere decir que un diácono y una diaconisa pueden participar en el apoyo, pero no en la dirección de este rito tan importante. Muy bien, pasemos a otra de las reuniones que tenemos en la iglesia, y esta es la reunión administrativa. ¿Qué es la reunión administrativa y por qué es esta reunión tan importante para la iglesia? El manual acuña una frase muy importante, pastor. Es el congreso de la iglesia local. Interesante. En la unidad administrativa, ya sea una misión, una unión, ¿no? Los delegados son el cuerpo oficial. Y el congreso le delega responsabilidad a una junta. Entonces, en una iglesia local, la reunión administrativa es, como dice el manual, el congreso de la iglesia local. Parafraseando, diríamos, es la autoridad máxima de una iglesia. ¿Y qué se hace dentro de estas reuniones administrativas? ¿Para qué sirven? Bueno, ahí debemos reunirnos para trazar planes del avance de la obra. Y ese debe ser el foco, pastor. Un plan de acción definido, qué hacer como iglesia local para expandir la obra de Dios en ese lugar. Pero muchas veces también lo usamos para dar a conocer los informes que ya se han realizado durante el año, a través de los ministerios, los departamentos, ¿no? Y finalmente es para colocar ahí un presupuesto anual, donde entonces la iglesia local sabe a dónde va, cómo va, en qué va a gastar y cómo va a gastar. Muy bien, quiere decir que al ser esta una reunión tan importante, necesita ser anunciada con anticipación. Necesita ser anunciada para la participación de los miembros. El manual recomienda por lo menos dos semanas antes. ¿Por qué también es importante esta reunión, pastor? Porque en esta reunión se tiene el avance también de las distintas áreas. Cómo es que, por ejemplo, hemos tenido la ganancia de almas en este año, ¿no? ¿Cuántas almas hemos ganado? ¿Cuáles han sido los motivos de conversión? Qué bonito sería que un director de ministerio personal, por ejemplo, venga y diga la realidad de cada grupo pequeño, cuántas parejas misioneras se tienen en la iglesia, cuántos bautismos hemos tenido en los últimos 5 años, por ejemplo, en la iglesia, y por qué se ganó más aquí, por qué se ganó menos aquí, qué de bueno hicimos, y que igualmente mayordomía, los jóvenes que tanta ayuda necesitan de nuestra parte en el respaldo a sus actividades también. Todo eso implica una reunión administrativa. Y es muy interesante que aquí se menciona que estas reuniones deben de ser llevadas con el espíritu de estrecha colaboración entre los miembros de la iglesia. Y también se puede participar desde el campo, el presidente del campo puede presidir una reunión administrativa también en una junta o reunión administrativa. Es interesante que la autoridad máxima de la iglesia reside en esta reunión, por sobre incluso la junta directiva de la iglesia local. Muy bien, entonces esta reunión es una reunión importante, debería tenerse con regularidad. A veces se nos podría estar pasando. El manual dice, pastor, ahí que por lo menos una vez al año. Pero yo he conocido y en algunas experiencias es más recomendable hacerlo inclusive una vez por trimestre, ¿no? Porque también es una manera de transparentar cómo se administra la iglesia, ¿no? Allá afuera, en el mundo, diríamos, ¿no? En las instituciones gubernamentales, se le conoce como el cabildo abierto, pero entonces las autoridades dan a conocer cómo ha ido su avance, cómo están sus gastos, sus entradas, ¿no? Y yo creo que en la iglesia, manteniendo el orden, es bueno dar a conocer a los miembros en comunión cómo está el avance de nuestra iglesia. Y eso lo hacemos a través de la reunión administrativa.
Muy bien, entonces la autoridad de esta reunión de la iglesia que llamamos reunión administrativa es superior incluso a la de la junta directiva. Entonces entremos a hablar qué es la junta directiva, con cuánta frecuencia debe tenerse, quién preside esta junta y cuál es la función. Pastor, por favor. En nuestro manual se resalta que hay responsabilidades y tareas de la junta directiva. Y hay 9 responsabilidades, pastor, que la iglesia le da a la junta directiva. Y brevemente leeré, ¿no? Un plan activo de discipulado, ¿no? Este año, por ejemplo, en este nuevo manual, el capítulo 6 habla de ¿qué? De este capítulo y de este tema de hacer discípulos. Y fíjense que la primera responsabilidad de la Junta es tener un plan activo de discipulado. En segundo lugar, un evangelismo en todos sus aspectos. En tercer lugar, la alimentación espiritual y la capacitación de los miembros. Cuarto, la preservación de la pureza doctrinal. 5, la defensa de las normas cristianas. 6, la recomendación de cambios en la feligresía. 7, la supervisión de las finanzas de la iglesia. 8, la protección y el cuidado de las propiedades de la iglesia. Y 9, la coordinación de los departamentos de la iglesia. Todos ellos, entonces, es responsabilidad de la junta directiva de iglesia. Y resulta que a veces los hermanos dicen solamente esto, aquello. No, pero en el manual tenemos una amplia gama de actividades y responsabilidades que le compete a la junta directiva. Y en cuanto, pastor, a las tareas, ahí tenemos brevemente, voy a hacer un resumen de las 10 que presenta nuestro manual. Asegurar que hay un plan activo de discipulado continuo y en funcionamiento, ¿no? No es prenderse un ratito, aquí me activo y después ya desaparezco, no. Es activamente tener el discipulado funcionando. Segundo, estudiar las listas de miembros e iniciar planes para rescatar a los miembros. Pastor Farí, usted es el responsable en la unión del reencuentro, ¿no? Y esta es una tarea fundamental. Somos responsables. Somos responsables. Claro que sí, ¿no? Entonces, rescatar a los miembros. Traer de vuelta al redil. Número 3, entrenar al liderazgo de la iglesia local sobre cómo fomentar un crecimiento espiritual. Número 4, evangelizar el territorio misionero de la iglesia, ese entorno. 5, coordinar los programas de evangelización de los diversos departamentos. 6, animar y ayudar al departamento de ministerio personal a enrolar a todos los miembros en la parte misional. La Iglesia Mundial, pastor, usted conoce, tiene el propósito, ¿no? Todo miembro involucrado. Y esta es tarea ¿de quién? De la junta directiva. Número 7, animar al coordinador de interesados para asegurarse de que todos los que se interesaron en el mensaje sean atendidos. Esa persona oyente, ese visita, llega el sábado a la mañana, escucha el mensaje y a veces lo dejamos ahí. Pero si el coordinador de interesados funcionara más y mejor y monitoreado por la junta, entonces esas personas que vinieron a escuchar la palabra de Dios, lograríamos acercarlos a la fe. 8, animar a cada uno de los departamentos a presentar al menos una vez por trimestre un informe a la junta directiva de la iglesia. Y penúltimo, recibir informes periódicos. El tesorero debe informar periódicamente el estado de las finanzas de la iglesia. Y por último, pastor, promover la educación cristiana. Todo eso entonces es las tareas de una junta directiva en una iglesia local. Pastor, cuando usted leía esta lista, yo hacía memoria y decía cuánto de esto realmente cumplíamos en nuestras juntas de iglesia. Y tal vez podría ser un desafío. Casi cada capítulo estamos dejando un desafío. Pero sería lindo en la siguiente junta de la iglesia donde están, abrir el manual de iglesia en la página 156 y junto con los miembros de la junta leer estas tareas de la junta. Y eso nos va a ayudar a reenfocarnos en el cumplimiento de las funciones reales de la comisión o de la junta directiva. Tal vez estamos dedicando mucho tiempo a otras cosas que no son nuestras tareas. No sé si en tu junta directiva de tu iglesia, como hemos leído aquí, el
coordinador de interesados hace un informe. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia tenemos? ¿Quiénes nos están atendiendo? ¿Cuántos están dando estudios bíblicos? ¿Cuántos pertenecen al proyecto 100 dentro de nuestra iglesia, que es el proyecto que busca instructores bíblicos dentro de la iglesia? Amén. Ese tipo de detalles hace que la iglesia cobre vida. Incluso hay un estudio que decía que se hizo un estudio a los votos de la iglesia, de las iglesias. Se consiguió un gran número de iglesias y se revisaron los votos y se compararon esos votos con los resultados. Y el estudio decía que todas las iglesias que tenían la costumbre de revisar sus datos en el área misionera normalmente tenían mayor resultado que aquellas que olvidaban estos puntos importantes del manual. Quiere decir que si tan solo cambiáramos este aspecto que parece tan pequeño dentro del desarrollo de nuestras juntas directivas, podría tener una implicancia mayor en el espíritu misionero y el crecimiento misionero de nuestra iglesia. Cuán importante es enfocar bien nuestras comisiones y nuestras juntas y nuestras reuniones dentro de la iglesia, Pastor Ronald. Así es, pastor, siendo que la labor destacada es el discipulado. El manual menciona que la principal preocupación de esta junta es tener un plan activo de discipulado. Hay muchos puntos que posiblemente pueden ser difíciles de tratar, a veces quizás son motivo de debate dentro de una junta, pero todo eso debe ser retrasado y priorizado, colocado como primer orden el evangelismo. La iglesia no puede perder su tiempo en las juntas discutiendo al final de qué color vamos a pintar esta pared, si verde, azul, amarillo, sin antes no haber trazado planes misioneros, haber tomado votos en favor del avance de la iglesia, de la obra. Y en ese sentido nosotros somos llamados a hacer entender a la iglesia que primero es lo primero. Y en el caso de la iglesia, primero es la misión, el discipulado, y en este sentido somos llamados a avanzar. Amén. Muy bien. Cuán importante es repasar nuestro manual de iglesia porque nos ayuda a reenfocar algo que tal vez hemos estado haciendo por tradición. Así se hizo todas las juntas que yo participé y así seguramente será. Y a veces no hemos dedicado un momento para leer cuál es la función, el propósito de cada una de las reuniones de nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos en este estudio breve de este capítulo. Este es el capítulo número 11, si no me equivoco, pastor. ¿Correcto? Capítulo número 11, que se titula Los cultos y las reuniones de la iglesia. Tal vez antes de cerrar, pastor Ronald, aquí dije un pensamiento final antes de terminar este estudio. Sí, pastor. Cuando nosotros estudiamos la guía de secretaría, encontramos que existe la reunión administrativa y la reunión regular. Ambas tienen en común que son el pleno de la iglesia. Y la diferencia es que una ha sido debidamente convocada, en este caso la reunión administrativa, debidamente convocada, pero también la reunión regular. Y en algún momento escuché a alguna persona mencionar que no hay fundamento en base a manual de iglesia para denominar a la reunión regular como tal, y solamente reconociendo la junta de iglesia y la reunión administrativa, más no la reunión regular. Y vale la pena mencionar que en el manual de iglesia sí se precisa y se especifica en la página 152 y se indica ahí en la parte final, justamente el último párrafo, dice allí: los temas más importantes deben ser decididos en una reunión administrativa, y ahí dice regular o especialmente convocada para ello, que en este caso es la reunión administrativa, la que normalmente se le conoce. Es decir, reunión administrativa regular es aquella que se da en pleno de todos los miembros de la iglesia sin la necesidad de una convocatoria y donde nosotros a menudo tomamos decisiones. Por ejemplo, cuando va a haber un bautismo en la iglesia, nosotros se pide que la iglesia levante la mano en aprobación, ¿verdad?, de ese bautismo. O cuando leemos el informe de una comisión de nombramientos y se pide
que la iglesia, si va a aceptar, que levante la mano. Todo esas son decisiones que también tienen su debido registro. Cuando hablamos, por ejemplo, de un traslado y corresponde votar un traslado, no se necesita convocar a la iglesia debidamente porque no son casos tan, podríamos decir, especiales, sino que son reuniones tomadas en el pleno de la iglesia, en lo que se conoce como la reunión regular. Pero y esa reunión regular es una reunión de carácter administrativo, más denominada regular porque no fue convocada para específicamente para darse. Sin embargo, la reunión administrativa, la que sí implica convocatoria, trata de temas un poco más especiales. Es por la naturaleza de sus temas que la hace necesaria a una convocatoria. Así es, una disciplina eclesiástica, por ejemplo, Correcto. o una cuestión de votar el quórum, por ejemplo, de la Junta de Iglesia, o temas más álgidos, o el informe de los departamentos que ya se mencionó. Entonces valga la pena siempre esa mención. Muy bien, este capítulo da para hablar muchos detalles. Tal vez podríamos no pasar por alto la importancia de cada uno de nuestros cultos. Y como un culto es importante, también es importante quién oficia ese culto, quién toma la palabra en el púlpito. A veces no hacemos los filtros necesarios y el manual de iglesia también nos recuerda la importancia de quién debería hablar en el culto. A veces dejamos, llegó un hermano nuevo, ¿de dónde será? Hermano, predique. No, y no hemos pasado los filtros que el manual nos requiere. Entonces, cada parte del culto, la música, la oración, quién habla, es muy importante. Luego también hemos estudiado acerca de las reuniones de la iglesia, y como hacía muy bien el pastor, la distinción entre reunión regular y reunión administrativa, y también la diferencia con la junta directiva, cada una de ellas con un valor y una tarea diferente y especial. Todo esto es el día a día de la iglesia, pero que a veces cuando no lo estudiamos podemos cometer alguna equivocación o trabajar o vivir la iglesia de acuerdo a la tradición. Así se hizo y así seguramente es, pero si nos detenemos tal vez nos podría ayudar el manual a reenfocar nuestra adoración a Dios. Gracias por acompañarnos en el estudio de este capítulo número 11. Nos vemos en el siguiente capítulo.